Ahora vamos a pasar a escuchar a Paul Baudriou, de la Universidad de la Sorbona en París. Él nos va a hablar una política de lo epistolar en cartas a Juan Antonio, 1953 a 1970, de Julio Ramón Ribeiro. Muchas gracias por la presentación y gracias a los organizadores, a Hélène Roy y a José Antonio Mazzotti por la invitación. Bien, desde sus primeros viajes a Europa, Madrid, Amberes, Múnich, París, Julio Ramón Ribeiro establece un intercambio epistolar con su hermano Juan Antonio en Lima, que solo será publicado a partir de los años 90, con Jaime Campodónico editor y además contra la voluntad de los herederos. El interés de estos dos volúmenes póstumos, 96 y 98 respectivamente, no es únicamente biográfico ni menos chismográfico cuando nos introduce en la intimidad de dos hermanos separados por el destino de uno, pero unidos por una misma pasión por la literatura. En realidad, este intercambio nos invita sobre todo a repensar la imagen de un Ribeiro pasivo ante las vicisitudes que caracterizaron su recepción, tal como lo caracteriza Mario Vargas Llosa, entre otros, en el reciente ensayo de Ángel Esteban, El flaco Julio y el escribidor. Cito: incluso en el campo literario era una persona excepcionalmente desprovista de ambiciones, apetitos. Es el más desinteresado que conocí con respecto a lo que ocurría con su obra, con él mismo. Nunca entró en la feria literaria, en el comercio, en la rencilla. Fin de cita. Para la mayoría de críticos, Ribeiro ha sido un escritor inerme que padeció las desgracias de un destino editorial y mediático sin que éste haya reaccionado para contrarrestar esta mala suerte. James Higgins, por ejemplo, conocido por su ensayo Cambio Social y Constantes Humanas, del 94, afirma que su invisibilidad se explica, cito, en parte por el subdesarrollo de la industria editorial peruana y en parte por el hecho de que Ribeiro es un hombre modesto que nunca supo promocionarse. Fin de cita. Como veremos a continuación brevemente, la supuesta indiferencia ante el éxito y ante el destino comercial de su obra contrasta con la actitud proactiva y naturalmente interesada que Ribeiro demuestra a lo largo de las decenas de misivas compendiadas en cartas a Juan Antonio. En ese sentido, nuestra propuesta consiste en analizar el epistolario riberiano en términos políticos, es decir, elucidando los juegos de poder que Ribeiro articula desde el extranjero para influenciar el campo literario peruano y moldear su recepción a distancia. En efecto, con una regularidad mensual o a veces bimensual, Ribeiro se sienta en su escritorio para darle instrucciones a Juan Antonio Ribeiro, pedirle noticias de sus editores, planificar el envío de ejemplares a los críticos, influenciar el jurado de tal concurso, etc. En ese sentido, a pesar de esta brecha espaciotemporal que los separa, Lima, París, etc., ¿en qué medida podríamos pensar este intercambio como un medio de acción sobre el damero de Lima en el cual Ribeiro desea ser reconocido? Veremos primero cómo funciona esta dupla entre remitente y destinatario con el fin de subrayar las características de una colaboración que se basa en una fuerte identificación recíproca y en un amor fraternal incondicional, donde Juan Antonio, el hermano de Ribeiro, interpreta el papel del emisario elegido y del doble. Luego veremos cómo esta pareja epistolar se dedica a un juego de poder donde se proponen influenciar a las personalidades más sobresalientes del campo literario peruano para conseguir su indulgencia y canalizar e incluso potencializar la recepción de Ribeiro. Y brevemente, en una tercera parte, nos proponemos caracterizar este juego de influencias como una política de lo epistolar, es decir, como una estrategia de recepción fomentada por Ribeiro desde París para existir del otro lado del Atlántico. El corpus de la correspondencia de Ribeiro, que se conocía desde finales de los 80 gracias a los intercambios con Luchtin justamente,
y en la publicación de cartas sueltas en la prensa cultural, se enriquece en los años 90 con el trabajo del editor Jaime Campodónico, quien convence a Lucy de Ribeiro, la esposa de Juan Antonio, la esposa del hermano, de editarlo en 2 volúmenes. El primer volumen se abre con un prólogo ditirámbico de Alfredo Bryce Echenique, que se titula Largas y hermosas almas gemelas, donde la dupla fraternal es caracterizada por su gemelidad. Más allá de la proximidad entre sus fechas de nacimiento y de su parecido físico, ojitos penetrantes, una frente despejada, una nariz aguileña, esta imagen sugiere una semejanza ontológica bajo el signo del doble. Cito: largas y hermosas y bondadosas y generosas almas gemelas de hermanos que vivieron mucho para el otro, es como yo llamaría a aquellas encarnaciones sucesivas. Esta imagen es de Bryce. En efecto, el parecido onomástico entre los 2 nombres compuestos de origen hispánico, Juan Antonio, Julio Ramón, refuerza esta impresión de duplicación entre 2 destinos convocados por la literatura, donde uno parece encarnar al otro. Este intercambio, que Bryce también califica como uno de los más intensos y hermosos ejemplos conocidos de amor fraternal, se asemeja a un diálogo entre gemelos espirituales. Por un lado, Juan Antonio, quien se queda en Lima para ser profesor de colegio en la nocturna y trabajar en la Municipalidad de Lima, y por otro lado Julio Ramón, el hermano ausente que recorre Europa para realizar su sueño de convertirse en escritor. En Ribeiro, 2 rostros, un perfil, un artículo de Hernando Cortés, este parecido es calificado de la siguiente manera, cito: hablar con el uno era como hablar con el otro. Jamás encontré mayor diferencia entre ambos. Tenían los 2 ese aire y esa forma única de amar a la vida sin aspavientos, pero nada superficial. Esta ausencia de diferencias, fin de cita, esta ausencia de diferencias que hay que tomar en sentido figurado, obviamente, desemboca en la creación de un equipo, sin embargo, asimétrico. Juan Antonio se siente en el deber de ayudar a su hermano Julio Ramón, ya que éste tuvo que partir para afrontar las dificultades de un joven artista, estar corto de dinero, conocer la soledad, la enfermedad, etc., como lo indica Vargas Llosa. Cito: en esos años de París, al mismo tiempo que era un gran lector, él se interesaba muchísimo por lo que pasaba en el Perú. Estaba siempre prestándonos a Lucho y a mí libritos que se publicaban en Lima, estas ediciones pequeñitas imposibles de conseguir aquí. A él le llegaban por su hermano, que era un gran colaborador literario, lo tenía constantemente alimentado de informaciones sobre lo que ocurría con la vida literaria limeña y seguía muy de cerca lo que ocurría en el Perú, a pesar de que llevaba ya mucho tiempo fuera del país. Fin de cita de Vargas Llosa. Dado el funcionamiento de esta dupla simétrica, la sorpresa de Vargas Llosa parece comprensible. A lo largo de su vida, Ribeiro recibe las encomiendas de su hermano que contienen, por ejemplo, las pruebas o las primeras ediciones de sus obras publicadas en Lima. Este trabajo logístico refleja una voluntad de acortar la distancia geográfica que existe entre el artista y el campo literario al que no ha renunciado, manteniéndolo al tanto de las últimas novedades, pero sobre todo conservando su apego literario y simbólico al Perú. El flujo mismo de esta correspondencia es considerado como un cordón umbilical, dice Vargas Llosa, lo tenía constantemente alimentado, que conecta al artista con la madre patria, como lo confirma este pedido del 64. Dice Ribeiro: aquí se reciben pocas informaciones sobre la actividad del MIR. Yo vivo bastante desconectado de la mayoría de peruanos que podrían tener datos, envíeme recortes. Fin de cita. El papel de la correspondencia es entonces esencialmente funcional o práctico y Ribeiro no lo considera como una parte de su obra literaria, sino como una producción periférica, incluso decorativa. Dice: las cartas de mi hermano no tienen un valor literario. Me hacen pensar en esos coros o músicos que asisten a las vedettes en sus presentaciones televisadas, pero que no se ven sin que por esto se pueda decir que no contribuyen al espectáculo. Fin de cita. Pero a pesar de que estas cartas sean comparadas a extras de vedettes en la recepción espectáculo de la obra, este corpus tiene una función igualmente performativa, puesto que traduce un juego de poder cuyo objetivo es influenciar a las personalidades más destacadas en Lima.
Paso a los ejemplos. En efecto, el caso más evidente es un caso extremadamente temprano, del 53-54, cuando Ribeiro, primero en Madrid y luego en París, se pronuncia sobre uno de sus maestros, sobre Jorge Puccinelli, que dirigía la revista Letras Peruanas, en el cual publica uno de sus primeros cuentos, La Huella. Cito, dice Ribeiro sobre Puccinelli: a Puccinelli síguele prometiendo un artículo mío, algún comentario sobre libros nuevos o cualquier otra cosa que se te ocurra. Ya me ocuparé oportunamente de él. Si se llega a publicar mi artículo Lima Ciudad sin novela, comunícame los comentarios a que dé lugar, si es que da lugar a comentarios. Fin de cita. En el 53, entonces, Juan Antonio, el hermano, es encargado de darle largas al editor Puccinelli, síguele prometiendo, apelando a su capacidad de apañárselas, cualquier cosa que se te ocurra. Sin embargo, lo sorprendente es la confianza que Ribeiro tiene en sus propios medios de persuasión vía su emisario, porque está convencido de estar en una posición de fuerza con respecto a la revista Letras Peruanas. Ya me ocuparé de él. Con un tono lapidario, anuncia entonces que se encargará personalmente de conseguir su favor. Esta seguridad es premonitoria de lo que pasa posteriormente también en el 54. Cito: el objeto de esta es también comunicarte que a más tardar el 30 de este mes llegarán por avión a Lima 40 páginas mías destinadas al concurso nacional. Te ruego revisarlas en compañía de algún buen gramático a fin de verificar la ortografía y depositarlas con tu acostumbrada diligencia en las oficinas de recepción. Dirás que no estoy en Lima solamente si insisten en averiguar mi paradero. Ya le escribí a Puccinelli para comunicarle mi presentación y, subrayo esta parte yo mismo, encomendarme a sus buenos oficios. Fin del subrayado. Para los demás, sean quienes fueren, absoluta reserva. Fin de cita. Estas 40 páginas inéditas, que corresponden seguramente a los cuentos de los gallinazos sin plumas del 55, deben ser enviadas al concurso nacional donde Puccinelli funge como jurado. Las instrucciones de Ribeiro son a la vez técnicas, pero también prácticas, y se acompañan de una advertencia que intenta esconder su ausencia, ya que aparentemente el concurso está reservado a los peruanos residentes en el Perú. Pero conforme el anuncio del 53, que acabamos de citar, ya me ocuparé de él, Ribeiro hace un uso textualmente implícito, pero performativo, de su influencia sobre Puccinelli, encomendarse a sus buenos oficios. Estos arreglos con las autoridades que son capaces de modificar los equilibrios de fuerza que estructuran el campo literario peruano conciernen los concursos, pero también instancias de promoción mucho más comunes, tales como la prensa. Cito: sería conveniente que se anunciara ya en la próxima aparición de los gallinazos sin plumas. Para ello debes hablar con la prensa, con Salazar o con Enrique Chirinos, este último buen amigo mío en Madrid y en París, para que publiquen una notita al respecto. Debe irse llamando ya la atención en esta materia. Es necesario rodearse de estas pequeñas mañas, subrayo yo, para que las mismas editoriales se vayan interesando en el asunto. Fin de cita. Este Ribeiro, preocupado por estratagemas, es sensible a los medios, pero también a los actores que permiten el financiamiento de sus primeras publicaciones a cuenta de autor. En el 55, estas dificultades económicas le obligan a sugerirle a Juan Antonio que haga presión sobre su tío Héctor Ferreiros, es un rico propietario de la compañía homónima de empresa de maquinaria pesada. Le dice lo siguiente: durante un mes consecutivo he esperado carta de tío Héctor. He desistido, pues, en principio de publicar el libro de cuentos bajo su patrocinio y quizás jamás lo publique. De todos modos, no quiero romper con los míos, de modo que, subrayo, adviértele a Héctor que le doy un último plazo para que ponga en práctica su mecenazgo. Fin de cita. El ejercicio retórico que le pide a su hermano es delicado en la medida en que hay que comunicar la urgencia y el financiamiento al mecenas, al tío, pero sin resentirlo. Para conseguir esta publicidad hace uso de sus agentes de propaganda, como él los llama, quienes, como sus amigos
en la prensa tienen un puesto suficientemente encumbrado como para echarle una mano. Cito: ¿qué hubo de mi libro? ¿Llegó a salir? Necesito distribuir entre mis agentes de propaganda. ¿Qué impresión ha producido? ¿Se han publicado comentarios? Todo tipo de recortes de periódicos y aún los ejemplares de mi libro puedes mandarlos como por avión como impresos. El léxico utilizado en esta carta es el de la manipulación política, porque se trata efectivamente de tener un impacto sobre las personas que influyen en la recepción, tales como el crítico chileno Ricardo Lachmann en el 57. Cito: si tienes algún ejemplar de mi libro, le dice a su hermano, te ruego mandarlo a la dirección siguiente: Ricardo Lachmann, calle Huérfanos, esta es la dirección, Santiago de Chile, punto. Le ha escrito Escobar pidiéndole un ejemplar de mi libro, pues prepara una segunda edición de una antología del cuento latinoamericano. En la primera me omitió por ignorancia. Finalmente, termino con esta última idea. Si el equipo Julio Ramón, Juan Antonio es tan productivo, dos hermanos urgentes como los califica Bryce Echenique, es porque trabajan a partir de una estrategia basada en su gemelidad metafórica. Estas largas y bellas almas gemelas, es la cita de Bryce, organizan una cooperación alrededor de la figura del doble. ¿Por qué? De algún modo, a Juan Antonio, le hubiera gustado ser ese artista que abandona la casa familiar para aventurarse por Europa, y a Julio Ramón le hubiera gustado vivir en París, pero conservando su presencia en el medio intelectual peruano. Digamos, uno permite la ubicuidad del otro. En ese sentido, se pueden leer las acciones políticas en un sentido amplio de Juan Antonio como un esfuerzo por hacer presente al hermano ausente, pero también inconscientemente para vivir su vida por procuración, vivir la vida del escritor en Europa. Del otro lado del Atlántico, Julio Ramón está igualmente implicado en esta identificación, ya que su embajador, digamos, que hace hasta lo imposible por difundir su obra en Lima, es casi su homónimo. Actúa en nombre suyo y satisface una fantasía de ubicuidad que le permite no tener ya que elegir entre Francia y Perú. Es así como la ausencia de Julio Ramón es compensada por la intensidad del compromiso de Juan Antonio en Lima, y la ausencia de Juan Antonio en el campo literario parisino, con el que sueña desde sus lecturas de infancia, es compensada por las aventuras lejanas de su doble en Europa. La distancia geográfica hace que Julio Ramón se sienta impotente ante las posibilidades que surgen en Lima. Por ejemplo, si alguien interesado en pasar Santiago el Pajarero, que lo pasen. Yo desde aquí no puedo hacer nada, ¿no? Esta idea de imposibilidad y el hermano el que hace las cosas posibles a la distancia. Dicho sea de paso, este juego, estoy saltándome cosas, disculpen si es un poco un pointillé, ¿no?, sobre el final, pero dicho sea de paso, este juego de espejos comienza desde el primer viaje de Ribeiro a París. Dice: me causa sorpresa enterarme por recortes que me envían de Lima que la crítica de casa me considera como el mejor cuentista joven del Perú. Es una gran ventaja, indudablemente, ausentarse y publicar poco. Me quedan 2 minutos. Una de las ventajas de la ausencia consiste efectivamente en beneficiar del prestigio del destino de residencia, en este caso París, que suscita la indulgencia de la recepción en el país de origen, aun cuando no todos están al tanto de su partida. Cito: leí en un recorte que se prepara un coloquio de novelistas en Arequipa, al cual estamos invitados Mario Vargas Llosa, Loaiza y yo. ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo pagarán pasajes? O tal vez ignoran que no estamos en el Perú. Fin de cita. En efecto, en los años siguientes, Rivero se convierte en el escritor peruano parisino por excelencia, aquel cuyas idas y venidas la prensa comenta constantemente. Sin embargo, esta ausencia solo es parcial porque, como acabamos de ver, su fiel emisario, como le gusta llamar a Juan Antonio, actúa como un verdadero representante oficioso que debe incluso lidiar con los problemas administrativos de su representante oficial, quien es Wolfgang A. Luchtin. Cito: necesito en cambio que veas entre mis papeles si hay un contrato que firmé con Luchtin para nombrarlo mi agente literario.
muy discretamente me está reclamando el 14% de lo que pagué a Gallimard, pues dice que en el citado contrato me comprometí a ello, cuestión puramente jurídica. A Juan Antonio se le pide entonces estar presente en nombre de su hermano en una infinidad de situaciones y Julio Ramón no es indiferente a esta entrega. Dice en el 53, es una suerte tener personas que se preocupen de uno. Este trabajo de personificación en sentido propio implica también la defensa jurídica de su hermano. Recordemos que los dos estudiaron Derecho en Lima y que no terminaron la carrera. Cuando se publica el cuento, página de un diario en El Comercio, contra su voluntad en el 54. Cito, mi fiel emisario, : me entero de que el suplemento dominical ha aparecido un cuento mío titulado Página de un diario. Ahora bien, ¿cómo diablos ha llegado ese cuento al poder de Miro Quesada? Debe existir, pues, una persona en Lima interesada en hacerme daño. Te comisiono para que la ubiques y le des de mi parte un hermoso sopapo. Fin de cita. Al pedirle que le meta un sopapo a la persona inescrupulosa que filtró este texto al Comercio, Rivero le pide también, simbólicamente, que prolongue su gesto, como si el brazo se fuera hasta el otro lado del Atlántico, para reparar un entuerto que lo afecta, pero con el cual Juan Antonio también se identifica, dada la relación especular que he intentado estudiar. Muchas gracias.